Hola, hola, buenas noches. Hoy es jueves 31 de marzo del 2022 y estamos en la Academia de Platón con el maestro Juan Manuel Ramírez, Miriam Rangel, Teógenes Bautista, Josefina Kier, Edith Mojica y otros hermanos más que se van a integrar posteriormente. Yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara y vamos a ver el tema la resignificación. Desde el punto de vista histórico, científico, filosófico y, por supuesto, psicológico, que es el que más nos interesa, para ver si podemos hacer una resignificación importante, más bien para que entiendan cuál es el proceso de hacer la resignificación psicológica en los acontecimientos de nuestra vida para verlo desde otro punto de vista. Se trata de algo así como esos distintos puntos de vista que se pueden tener para ver las cosas y los acontecimientos desde un ángulo diferente y darles otro significado. Eso quiere decir eso de resignificación. ¿Ya habían oído hablar ustedes de ese término? Yo no. No. Ajá. Sí, es un término interesante porque esto significa volver a dar significado. Eh, eh, a algo que ya le habíamos dado nosotros significado, por supuesto. Si no, por ejemplo, los niños, cuando están aprendiendo, le dan significación. O sea, le dan significado a algo. Por ejemplo, un encuentro con su padre tiene un significado. Un encuentro con un perro. Si es amistoso, le dan un significado. Si es agresivo, le dan otro significado. Estoy acordándome aquí de un acontecimiento con una sobrina mía que se llama Galia, es hija de mi hermana Esperanza, y le gustaban mucho los gatos. Y siempre abrazaba a los gatos y muy amorosa con los gatos porque ya le había dado el significado de animales cariñosos. Y una vez en la calle vio un gatito, lo abrazó y le arañó toda la cara. Pero feo la arañó, la dejó sangrada. Y desde entonces les dio otro significado. Y ya vio que Sí. no siempre son animales tan amables y dijo, ay, ya debo tener cuidado. Eso es resignificación. Y en ambos sentidos, ¿no? En el aspecto de cuidado y en el aspecto pues positivo, porque uno puede verse encontrado con alguna persona y haber tenido una mala experiencia con ella y después con el paso del tiempo la conoce más bien. A mí me llegó a ocurrir con algunos compañeros en la facultad y en otros lugares, que al principio los ve uno así un poquito con recelo porque los encuentra un poco difíciles de trato, y ya que los conoce más se da uno cuenta que pues que son muy a todo dar, que nada más por encima o al principio son un poco hoscos, y entonces le da uno un resignificado a ese acontecimiento, ¿verdad? Entonces, y si nosotros logramos darle este significado nuevo a los acontecimientos de la vida, podemos ver todo desde un punto más positivo o más negativo, ¿verdad? Dependiendo de cómo estamos nosotros programados. Y ahí puede esto llevarnos a tener éxito en nuestras relaciones, en nuestro comportamiento, y a quitar el peso negativo, todo ese peso que traemos a veces con los acontecimientos, sobre todo con lo ocurrido, sobre todo con esas cosas no agradables que nos ocurrieron, ¿verdad? Porque si nosotros le damos un significado negativo a una cosa, una situación o a una persona, obviamente los resultados van a ser negativos, casi siempre, ¿verdad? Van a ser negativos porque ya se tiene esa perspectiva. Y en cambio, si logramos resignificarlos y darles un significado más positivo, entonces, ¿no?, en los pensamientos, emociones, sentimientos hacia esa situación o persona, pues van a ser más positivos y tenemos más probabilidades de que sean, digamos, más efectivos y más positivos en nuestras vidas, que es lo que siempre buscamos, llenar nuestra vida de positivismo y de cosas importantes que nos den buenos resultados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una crisis económica, nos dices, ay, caramba, esto que vimos del COVID, por ejemplo, terrible, ¿no? Terrible. Pero si lo analizamos, decimos, caramba, encontraron muchísimas oportunidades y se abrieron muchas otras formas de trabajo, por ejemplo, el trabajo en casa. Ya se encontraron muchas fórmulas y además
sirvió para desarrollar vacunas rápidamente, desarrollar más inmunidad, saber tratar más bien a las epidemias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es significar, encontrar otro significado. Y a veces podemos hacer, a ver si podemos hacerlo con algunas personas, con alguien que proponga una situación que le ocurrió, a ver si podemos encontrar otro significado, ¿verdad? Y aquí ponemos el ejemplo de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. Él opina que las crisis son las mejores oportunidades, porque esto nos obliga a buscar otras alternativas. Y también, por ejemplo, una separación de pareja, puede dar otras oportunidades, y luego una crisis económica o un conflicto, hasta una enfermedad, puede dar otras oportunidades, porque si lo vemos nosotros desde el punto de vista más profundo, es como una llave que nos abre la posibilidad de verlo de otra manera y ampliar nuestro concepto en la vida. ¿Sí se entiende, verdad? Y por eso decimos que resignificar significa dar un nuevo significado o sentido a una situación, un síntoma, una conducta, un acontecimiento. Y podemos poner, por ejemplo, y decir, ahora que tengo hijos, entiendo por qué mis padres me prohibían los juegos violentos. Porque al principio, sobre todo cuando uno está joven, dice, ¿por qué me ponen tantas trabas y prohibiciones? Y ya que tiene hijos y uno ve la necesidad de poner límites, dice, ahora entiendo a mis padres, ¿verdad? Y en el sentido más amplio, pues puede decir muchas cosas, resignificar el presente en función del pasado. Por ejemplo, eh, eh, cuando uno ve el pasado, entonces ya puede resignificar el presente. Dice, me ocurrió esto, y ve lo que ocurrió y le da otro significado, y ya el presente ya uno lo maneja de otra manera. O hasta se puede resignificar el futuro en función del presente, como en el caso de una persona que se saca la lotería, y ya tenías proyectos, vamos, planes y proyectos para trabajar o emprender alguna actividad, pero si saca la lotería, pues ya va a resignificar su futuro, ¿no? El presente ya lo hizo cambiar el futuro. O si perdió, fue una gran pérdida. Por ejemplo, una persona que es empresaria y tiene capital, planea ir a Europa o algún lugar así, pero si tiene una pérdida, pues ya tiene que resignificar el futuro en relación con el presente. Entonces sí es importante todo eso. Y hasta en la historia, ¿no? Al conocer nosotros la historia, hay un proverbio que dice, quien no conoce la historia está condenado irremediablemente a repetirla. Y si conocemos la historia, pues entonces ya podemos ver los acontecimientos, y eso nos ayuda a no repetir los mismos errores y buscar fórmulas nuevas, ¿verdad? Ni en el ámbito de la psicología, que es lo que más nos interesa, la resignificación se refiere a otorgar un sentido diferente al pasado, o sea, esos acontecimientos pasados, y a partir de una nueva comprensión que le demos, o dar un nuevo sentido al presente tras una interpretación distinta al pasado. Por ejemplo, tuvimos un acontecimiento, una pérdida, una ruptura de pareja, es muy común. Entonces, de momento se le da un significado, pero cuando ya se ve a fondo y logran verse los diferentes aspectos, y además lo que produjo, lo que obligó a hacer, los resultados obtenidos, se le da otro significado a eso. Y es muy importante la resignificación, porque si se fijan, generalmente estamos nosotros muy, digamos, clavados, ¿no?, en nuestra interpretación de los acontecimientos. Y cuando se logra modificar ese acontecimiento es muy importante. Les pongo un ejemplo muy, muy sencillo de las personas. Sí saben, sí se acuerdan de lo que es el duelo, ¿verdad? ¿Sí recuerdan lo que es el duelo? ¿Quién se acuerda lo que es el duelo? A ver, cuando hay una pérdida, hay un duelo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando alguien pierde un ser querido o algo. Eh, Claro que sí, ¿quién no lo va a ¿verdad? recordar? Sí. Eso es duelo, y hay etapas, primero la negación, después ya viene la resignación, la comprensión, la resignación y la aceptación. Hay etapas, pero dura tiempo, ¿no? Es un proceso que tiene que llevarse por etapas. Y ese es el proceso del duelo. Y eh, tiene que irse pasando por esas etapas.
Y se fijan ustedes, las personas que pierden un ser querido, lo primero que hacen es sentirse mal, sienten la pérdida y llorar. Y lloran. ¿Por qué? Porque pierden al ser querido y les hace falta y quisieran que estuviera con él. Y luego, como casi siempre hay por ahí cuentas pendientes, siempre algo que quedó pendiente, hay remordimiento y a veces cuando hay conflictos hay hasta fuertes sentimientos de culpa. Y caramba, pues se siente muy mala persona. Y ahí es donde es importante saber dar esa resignificación también, por ejemplo, en la pérdida de pareja o traiciones de pareja. Si se logra encontrar y darse esa resignificación, se cambia el enfoque por completo y ya se puede manejar de otra manera y termina esa carga psicológica que traía la persona sobre sus hombros, ¿verdad? Y les pongo el ejemplo clásico de las personas cuando tienen ese duelo por la pérdida de un ser querido y ya se les dice, quien llora a un ser querido no llora por el ser querido, llora por el sufrimiento que tiene por la pérdida de perdido el ser querido, como si hubiera perdido su casa o su fortuna, ¿verdad? Entonces llora por eso. Y dicen, pues es que se fue y ya se murió, ya no lo voy a volver a ver. Y quienes tienen un sentido un poquito religioso, es más fácil entrarles por ahí y decirles, es que sí se fue, pero él está más bien, hay que cambiar el significado, porque se fue, y dicen, se fue el cuerpo, murió el cuerpo, pero se fue el alma, porque tenía cuerpo y alma. Y ya se les puede decir, por ejemplo, la persona que se fue no era, no era una persona y un cuerpo con alma, era un alma con un cuerpo, no era un cuerpo que tenía un alma, era un alma que tenía un cuerpo. Y entonces, como era un alma que tenía un cuerpo, al no funcionar el cuerpo, pues ya no se puede manifestar, pero entonces el alma sigue y no se perdió nada, ganó experiencia en el último de los casos, aunque haya sido por una enfermedad, ganó experiencia el alma. Y no era un cuerpo que tenía un alma, sino un alma que tenía un cuerpo. Y eso cambia el significado. ¿Sí se entiende? Claro. Y ya, sí, cuando las personas lo entienden, entonces dicen, ay, pues entonces sí es verdad, no era un cuerpo que tenía un alma y se murió el cuerpo, se murió, no, era un alma que tenía un cuerpo. El cuerpo deja de funcionar, la muerte no es más que la disfunción orgánica del organismo y eso es la muerte. Entonces deja de funcionar el organismo, obviamente el alma ya no tiene ese vehículo de manifestación y ya no se puede manifestar aquí, pero sigue existiendo y sigue siendo y sigue viviendo en su dimensión, en sus formas y de la manera en que le corresponde. Pero, y ya visto así, ya le da otro significado a los acontecimientos. Y eso se le llama resignificación. ¿Sí se entiende? Claro, claro que sí. Bueno, Muy bien, se Sí, muy entiende muy clarito, bien, muy gracias. clarito. muy bien. Entonces, ahora vamos bueno, primero vamos iba a preguntarles por algún acontecimiento, pero vamos a presentar mejor los pasos, primero los principales pasos de la resignificación, los principales pasos que deberían de darse para hacer esa resignificación. Entonces, lo primero que tendría que hacerse es descubrir el significado de las experiencias. O sea, ¿qué significan para mí? Porque si ustedes se fijan, una misma experiencia puede ser distinta para diferentes personas y cada una la va a ver desde su ángulo y va a decir, para alguien perder, por ejemplo, la pareja o la relación puede no tener tanto significado, dependiendo cómo sea el tipo de persona. Y para otra puede tener muchísimo significado. Entonces, cada quien tiene que detectar el significado que esa experiencia tenga para él. Porque la mayor parte de las veces la persona no es consciente del significado que le da a los acontecimientos que se presentan. No tiene conciencia plena, digamos. Hay un acontecimiento, una pérdida de algo y nada más sabe que es doloroso y que no es agradable, pero no entiende el por qué. Y ya cuando se le hace entender o él logra entender el por qué era tan significativo eso, qué elementos sabía y por qué lo hacía y qué tenía y por qué le duele, entonces ya va a entender el por qué eso
significaba tanto para él y que eso le causó tanto problema. Por ejemplo, ahí hay un artículo de, de un paciente con el síndrome eh, eh, el síndrome a ver, déjame acordarme porque leí varios, el que podemos aplicar aquí va a ser uno que tiene el trastorno bipolar, así es el nombre, el trastorno bipolar. Y entonces él el paciente narra cómo, eh, cómo estuvo muchos años, visitó a terapeutas, psicoanalistas, a muchos otros médicos, buscando el remedio a su situación, porque tenía crisis, ya ven que tienen crisis de exaltación y crisis depresiva. Entonces, él traía muchos problemas con familiares, de pareja, perdía amigos, relaciones, hasta trabajo, y no encontraba la causa. Y visitó a muchos terapeutas y no encontraba la causa. Hasta que fue con un psiquiatra y le hizo un test. Y en el test, pues ahí se pregunta, sientes que tienes ganas de morirte, otros días eufórico, etcétera, etcétera. Y ya de cuando terminó el test le dijo, el diagnóstico es eh, trastorno bipolar. Y dice que al principio le dolió muchísimo, pero después agradeció porque dice, ya pude reconocer el fantasma que me atormentó durante tantos años y para mí era algo invisible que nada más me atormentaba sin saber quién o qué era. ¿Sí se entiende? Sí, claro, ¿y por qué era? ¿Qué ¿Sí? estaba Entonces, pasando? sí, pero es como si ustedes están pegando una enfermedad y no saben por qué les viene, dicen, ay Dios, y nomás les peguen, no saben, y por más que tratan de encontrar el diagnóstico, o sea, la gente causal, o los factores desencadenantes, no saben y no saben ni por qué viene. Y ya cuando se sabe qué es, pues aunque sea difícil, pero ya por lo menos se encuentra, y él así lo describió. Por fin pude descubrir, dice, me desahogué, me dolió, pero me sirvió, porque por fin pude descubrir cuál era la causa de tantos trastornos. Y aunque quizá nunca pueda librarme de él, pero por lo menos ya sé cómo lidiar con él, con tratamiento psiquiátrico y terapéutico. Yo ya sé cómo lidiar con él y sé contra qué me voy a enfrentar. Y a eso se refiere detectar el significado de las experiencias para evaluar este significado y ver qué significado le asignas tú a la situación y por qué tiene tanto significado en ti, qué características especiales tienes tú como persona, qué importancia le das a las cosas, para que tú lo reconozcas y entonces reconociéndolo ya vas a poder manejar esa situación. ¿Sí? Pero, pero si no lo reconoces, pues no vas a poder manejarla. Y es importante aquí hacerse varias preguntas. ¿Esta situación significa el final de mi proyecto de vida? ¿Es un castigo divino o será un regalo que el universo me da? ¿Y cuáles son las oportunidades que se me presentan ante esta situación? ¿Qué posibilidades tengo y de qué me puede servir? ¿Y cómo me puede ayudar para mi crecimiento? Y luego, si yo aplico el concepto de que los problemas no son castigos, sino enseñanzas y oportunidades, entonces, de enseñanza voy a sacar y qué oportunidades nuevas voy a tener a partir de esta situación? Y si ustedes se fijan ahí, ya va penetrando cada vez más y la persona ya se va ubicando y se va centrando, ¿no? Y va descubriendo todo esto y deja de atormentarlo y ya enfoca la situación y busca soluciones a los problemas. Y deja de estarse centrando en el problema y se centra en la solución del problema. ¿Sí se entiende, verdad? Claro que sí. Entonces, por eso, con estas preguntas, se conoce el significado que se le está dando a esa situación y la forma de resignificarlo, de darle un nuevo significado. Y luego, del significado ese que se le dé a los acontecimientos, se va a producir una emoción, después va a tener una emoción, una acción y resultados externos. Y obviamente que pueden obtenerse muchos beneficios cuando logran verse de esta manera las cosas y actuar después.
porque no basta con verlas, ¿no? Hay que revisarlas y verlas, pero después hay que ponerlas en acción en la vida. Y luego para resignificar esta situación, tiene que darse un proceso interno. Entonces hay que tomar en cuenta varios puntos. Y lo primero sería analizar qué está ocurriendo en la vida en esos momentos y por qué la vida nos presenta eso. Y hay que analizar cada detalle y sobre todo, qué no hice bien o en qué fallé. Porque acuérdense que la vida no ofrece ni premios ni castigos, solamente ofrece consecuencias. Entonces tenemos las consecuencias de lo que hicimos, nos gusta o no nos gusta. Y es importante ver qué hice, qué no hice, qué dejé de hacer. Acuérdense porque también se peca por comisión y por omisión. Se peca por comisión por cometer algo indebido y por omisión por dejar de hacer algo que teníamos que haber hecho. Por ejemplo, tenemos un hijo y lo descuidamos. Le acabo de leer un artículo de un niño que se fue a un pozo. Le descuidaron, el niño se fue al pozo, se les ahogó. Y obviamente, pues los padres llorando desconsoladamente, pues, es un descuido, es una omisión. Y a veces puede haber tanto problema por una comisión como por una omisión. Y luego, hay que reflexionar sobre los puntos que generan el estrés todos los días. Eso, ¿por qué está generando el estrés? Y uno ya se da cuenta qué puntos tiene y por qué se siente con el estrés y qué puede hacer con él. Y luego es importante conversar con las personas más cercanas para ver qué aspectos pueden ver y cómo reaccionan ante los elementos negativos. Y para oírlos y para escuchar sus opiniones, que son muy importantes para formar un criterio. Y vamos a poder evaluar esos aspectos que nos faltaron y que por nosotros mismos no podíamos ver, porque ya saben que uno mismo no puede ver fácilmente lo mismo, lo de uno mismo. Y a veces preguntan por qué, le digo, pues imagínate que estás toreando un toro en el ruedo, pues no vas a poder ver bien todos los aspectos en ese momento. Y el que está afuera lo está viendo más bien. Entonces, por eso el que está afuera puede ayudarnos más, dándonos su punto de vista para ver cómo estamos, qué hicimos o qué dejamos de hacer. Y luego, ya viendo estos aspectos que no cumplimos, analizar los efectos que tienen en la vida y cada aspecto tendría que resignificarse. Dejé de hacer esto, y ahora le voy a... porque esto no era importante para mí, el cuidado, la precaución no importaba, le voy a dar otra significación, ahora tiene que importar más y lo voy a aplicar en mi vida. Y ahí es importante empoderarse de la situación eh, hacerse como dueño de la situación, no dejar ser manejado y arrastrado como un remolino o como un torbellino por la situación, sino hacerse dueño de la situación y enfocarse no en el problema, sino en la solución. ¿Verdad? Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces es importante también resignificar las pérdidas. ¿Por qué? Porque uno dice, perdí esto, perdí la pareja, perdí capital, perdí dinero, perdí mi auto, etcétera, 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 un ser querido, lo que sea. Entonces, ¿qué significa para mí eso? Entonces, ¿qué significaba para mí esto? Era lo más importante, era mi fuente de ingreso, mi vehículo de transporte, o era quien me daba el cariño y la satisfacción. Y de momento no lo ve negro y siente que se derrumba todo. Entonces es posible caer en etapa de desesperación, angustia, desesperación, insomnio y obviamente hasta enfermedad, si no se logra controlar eso. Y por eso es importante que alguien nos ayude, hasta los amigos, la familia o un profesional de la salud, para poder darle otro significado a todo esto y quitarle toda esa carga psicológica y hacerlo más manejable para nosotros. Alguien puede decirnos, los familiares puede decir, sí, sí duele, pero no lo vas a tener siempre, además ves otro punto de vista, y luego si hay falleció un familiar, hay que entender que la muerte es otra forma de vida, etcétera, etcétera, y así, entonces había aprender a vivir la vida así, y sobre todo desprenderse de ese sentimiento de culpa y dolor, ¿verdad? Y luego también es muy importante resignificar los arquetipos, esas características que tenían las conductas, eso que nosotros ya traemos como establecido, ¿no?
que la madre debe ser buena, que la esposa debe ser fiel y casta, que los hijos deben ser educados y buenos. Y hay que darle resignificado a veces porque tenemos muy fijos esos arquetipos y queremos que se cumplan. Y si no se cumplen, entonces ya sufrimos. Eh, y, 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 y tenemos que a veces que resignificarlos un poquito para hacer que pierdan esa fuerza sobre todo inamovible, ¿no? Hacerlos más flexibles, para dejar de ser víctimas y no vivir siempre lamentándose o dando lástima, sino resignificar todo, darles otro significado y con ese análisis consciente que hacemos y alguien que ayude a ver esos arquetipos de manera distinta y así poder quitarles esa fuerza y ya modificar esa percepción de dolor que se traía, ¿verdad? Y claro, los arquetipos no podemos eliminarlos, pero sí podemos modificar ese punto de vista y la intensidad que tienen, ¿verdad? ¿Y qué se necesita para esto? Se necesita para resignificar, bueno, que la persona tenga la capacidad de autoanálisis, de autorreflexión y que se dé tiempo para analizar. Pero claro, como siempre, es más importante, muy importante, que otras personas nos ayuden, porque como ya dijimos, uno mismo es muy difícil que se vea, a menos que se tenga ya esa habilidad formada, ¿verdad? Pero normalmente no se tiene, y es importante que haya un amigo, familiares que conozcan y que puedan ayudar, porque a veces queriendo ayudar, sobre todo si no se han descubierto ellos mismos y no han pasado por ese proceso y están todavía muy complicados con mecanismos de defensa o conceptos muy personales o antiguos, pues hasta pueden perjudicar más. Pero es importante buscar personas con más capacidad, un poquito más liberales, y se puede terapeutas mejor, terapeutas psicólogos, psiquiatras, o coaches de la salud también, profesionales de la salud que ayuden a dar ese significado nuevo a los acontecimientos para ayudar a que se vea de otra manera ese acontecimiento. Y si es una persona capacitada y profesional, entonces va a respetar la historia que se tenga, los puntos de vista, y va a ayudar a evaluar todo, y va a ayudar a enfocar el futuro de otra manera, y va a ayudar a tener ese perdón, autoperdón y autoaceptación para poder, digamos, para poder trascender este estado de dolor en un estado de plena aceptación y si se puede, llegar a la armonía interior. Ese sería, pues, eso es el objetivo de la resignificación llevada desde el punto de vista psicológico y del psicoanálisis. Bueno, ¿qué les pareció? A ver, ¿qué les pareció? Platíquenme. ¿Qué les pareció todo esto que se explicó? ¿Les parece que tiene congruencia, lógica, sentido? Ay, sí, no levanten la mano, participen, hablen. ¿Me escucho? Por aquí Teógenes y Edith, sí, adelante. Sí, Edith. ¿Me escucho, Ahora sí. Bien. En cuestión de conocimientos, sí bien lo mencionaste y lo aclaraste. En, en cuestión de conocimientos, bien lo mencionaste y lo aclaraste. Los conocimientos que ¿Ya? Ya. Los conocimientos que la tierra te permite, saco. Yo leí en Santiago 3 que la sabiduría proviene del espíritu, que es de la divinidad, que cuando tienes sabiduría como la sabiduría la puedes controlar las emociones en los eventos. Entonces, cuando tú puedes controlar las emociones en los eventos, es porque una inspiración espiritual llega a ti y te permite actuar con sabiduría en cada evento que tú tengas de la tierra. Por ejemplo, yo cuando falleció mi mamá, lo primero que dije, gracias Señor, gracias por el tiempo que la dejaste con nosotros, gracias por las enseñanzas, gracias por el bien y el mal, o no sé, lo que pudo haber hecho para ti mal,
que a mis conocimientos de la tierra yo le aplico tu sabiduría, y si ella hizo algo que a mí no me agrada, es mi decisión si lo hago o no. Sin embargo, te doy las gracias por todo lo que bien aprendí de ella y lo voy a extender, lo voy a hacer más grande. Gracias por el tiempo, porque fue una persona y así muy luchona, muy guerrera, y hizo muchas cosas por nosotros, y le agradecí. Y me decían algunas personas: llora, Edith, llora. No tengo por qué llorar, le decía yo. ¿Cómo crees que voy a llorar si ella va a estar más feliz que yo aquí abajo? Además, aquí se tiene que aprender y aprender, y los eventos siguen sucediendo. No, yo prefiero así como lo decidió el Señor, lo acepto muy bien. Cuando mi papá igual pasó algo muy parecido. Entonces, a los temas que me da para tratar a mí en la vida, si yo lo hago dramático con un conocimiento de la tierra, porque es eso, extender mi dolor, extender mi angustia, porque el conocimiento de la tierra te lleva a muchas cosas lógicas. Sin embargo, yo le doy los conocimientos espirituales y entiendo que en cada evento que me sucede, me estoy preparando de una manera que a lo mejor ni cuenta me daba yo, que me hacía falta salir de un estado de confort a una supervivencia, que por estar en ese estado de confort no me gustó el evento, y entonces le echo la culpa a la gente que me rodea. Sin embargo, la gente que me rodea me ha permitido llegar a esos eventos. La gente que me rodea, si no me pasan así las cosas, no me doy cuenta que tengo que actuar de una manera diferente. Es cuanto, hermanos. Muy bien. Muy bien, sí. Ese Y punto sobre es todo muy que puedo importante. hacerlo. No sé si me escucho. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, está muy bien. Ok, Ahora soy del bueno, otro pues vamos a micro. escuchar a alguien más. A ver qué tiene que decirnos Mari de todo esto, y si alguien tiene algún acontecimiento especial que desee que le demos resignificación, que lo trabajemos un poquito, puede decirlo, ¿eh? A ver, Mari, ¿qué nos dices de esto que presentamos? ¿Qué entendiste? ¿Qué te pareció? Bueno, parece que no está por ahí a la mano Mari. A ver, Teógenes, ¿qué nos dices tú de esto que vimos? De esto que vimos de la resignificación. ¿Qué le entendiste y qué nos puedes tú aportar acerca de esto? Pero tampoco está, ¿verdad? No, su micrófono no le funciona. A ver, Josefina, tú dinos mientras viene medio. Hermano, no lo- ah, tú nos habías dicho que alguna situación así la Ujú, podíamos transmutar, o sea, darle un cambio, pues. sí. No, no es más o menos lo mismo, Sí, sí, efectivamente. ¿verdad? Pero se empieza pues por la resignificación, porque todo lo que nos acontece y nosotros lo juzgamos, pero lo juzgamos por medio de un significado que ya tienen las cosas, ¿se entiende? De Claro, conceptos preestablecidos, de paradigma. así es. Por ejemplo, la muerte de alguien ya tenemos un significado y por eso lo juzgamos así. Y si logramos modificar primero, darle una resignificación, ya modificamos el punto de vista, y modificando el punto de vista, entonces ya adquiere otro significado dentro de nosotros, y ya quizá podemos dejar de sufrir o de sentir tanta Bien, molestia. eso pasa mucho, sobre todo cuando perdemos un ser querido. Al principio lo extrañamos, más que nada el dolor, y eso es extrañarlo, el ver cómo sufrió para irse, eso te queda ese dolor y te toma bastante tiempo para poderlo digerir y aceptar, ¿verdad? Sí, cómo Entonces, no. ya cuando con el tiempo empieza uno a lo que tú dices, resignificar todo eso, y entonces ya lo empiezas a ver de otra manera, pero toma su tiempo, es un proceso. Sí, sí, toma su tiempo, y también depende cómo la persona, vamos, la capacidad de la persona, y si recibe ayuda o no recibe ayuda. ¿No? Si la persona tiene mucha capacidad, a lo mejor por ella misma lo resuelve, pero si no tiene tanta,
aunque tenga mucha, sí es utilidad que reciba ayuda, y si recibe ayuda, pues puede ayudarle por alguien que sepa manejarlo a darle otro significado y a dejar de sufrir. Por ejemplo, un hermano acá de Michoacán se le murió su esposa, el Aram Nansani, se le murió y se puso muy mal porque pues ahí vivían y tenía a su esposa y convivían y veían pacientes, mucha gente. Y obviamente se sintió muy mal, y, se sintió muy desesperado, me habló y se vino y tuvimos un encuentro largo, una tarde, en la noche, el otro en la mañana, y se logró darle esa resignificación y por lo pronto ya dejó de verlo así, de sufrir. Claro, es un Tan, proceso, hay que continuar, pero ajá, se logró tanto y que de llegar, de esperar llorando, se fue riéndose. pues sí, Aunque ya que sabemos que eso pues no es definitivo porque luego ya vuelve, ¿no? Vuelve porque está grabado en el subconsciente y más si va calla, al lugar, sí, ajá, se se vuelve a toma, caer lo mismo, pero sí, ujú, sí, pero se tiene que llevar el proceso a largo plazo hasta que logre restablecerse la nueva condición, ¿verdad? Es un poquito también de cambio de paradigmas y un cambio de la programación que ya tenemos todos en nuestra mente, en el subconsciente. A ver, sí. Teógenes levantó la mano. Teógenes, ¿qué nos dices? Diógenes ya se nos fue a cenar. Pues nomás levantó la mano, pero ahí se quedó levantada, ¿verdad? O le fallaría ese sistema. Y Mari creo que está también igual, ¿verdad? Algo por ahí les Ah, falló. ¿quién está? No se oye. Nomás Sí, seguir y yo y tú, ya. sí. Aquí estoy. Ay, ya Muy le bien. dejó Mari. Bueno, Ah, bueno, me muy bien. alejé un momentito, pero Bueno, muy aquí bien. estoy. A mí se me hizo muy interesante de la manera que lo pusiste y todas esas preguntas que debe uno hacerse. Yo no encuentro ahorita ninguna ejemplo de algo que me ha pasado a mí, pero pues me hace mucho sentido, muchísimo sentido y se me hace que a muchas personas, a la mayoría, pues nos sirve mucho esta plática para ver que hay otras maneras de ver la vida y que a veces uno se atora, pues se atora a la hora del dolor y a la hora de la pérdida, se atora uno en aquello y a veces necesita uno un poco de ayuda para poder mirar las cosas de otra manera. Me pareció una plática muy interesante, hermano. Gracias. Bueno, y ojalá pues sea de importancia para ustedes y que la apliquen en su vida, que es lo importante para que ustedes aprendan a dar nuevos significados o bien acudir con alguien que les ayude a encontrar ese nuevo significado, a esa resignificación y ese cambio de paradigma para eliminar ese sentimiento de sufrimiento, molestia, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. A ver, por último, vamos a decirle, a preguntarle a Tógenes si ya está listo o todavía no está. Si no estás, ya te fuiste, dinos para no estarte hablando. Ya, pero ya mero nos habla. Bueno, al ratito quizás nos Me pueda hablar. parece que es la misma mano que levantó desde un principio, Quizá pueda ser. porque tenía la mano levantada y quizás es la misma, no Sí, sé. ahí quedó, si es posible, ¿verdad? Ahí quedó ya ese registrado. Bueno, entonces, ojalá el maestro Juan Manuel Ramírez sí pueda hablar y decir su micrófono Ojalá, me para encantaría que nos dé su saludarlo. punto de vista de todo esto, que tiene tantísimos conocimientos y Hace experiencias de años este que tema. no hablo con él. Ok, bueno. Maestro, ¿puede platicarnos Buenas acerca de este noches a tema? todos, queridos hermanos. Fíjense Buenas que noches, maestro. Gusto oírlo. sí, fíjense que este tema es sumamente interesante. Es la forma real de entrar al inconsciente y al subconsciente. Recuerdo uno de los ejemplos, así como preguntaba el hermano Toño, que ponía, vamos a decir, el maestro de Freud. Entonces, llegaba con él una mujer, vamos a decir, neurótica, seductora. Entonces, a terapia y empezó a seducirlo. Entonces, era muy guapa, ¿no? Entonces, él empezó a hacerse fantasías, el psicoanalista, y Sí.
y pensó en dejar a su mujer y dejar a sus hijos, porque la mujer esta se fue a Viena. Entonces dice, la voy a acompañar a Viena y la voy a encontrar allá. Wow. Entonces, en uno de los sueños que él tiene, ¿sí? Él va y sigue, vamos a decir, en el sueño, sigue a esta mujer, y cuando llega, pues la mujer esta ni lo saluda, ¿no? Ya está seduciendo a otra persona, ¿sí? Entonces, entonces dice él, qué bueno que no dejé a mi esposa, qué bueno que no dejé a mis hijos, y y que esto se me manifestó en un sueño. Él habla, vamos a decir, con el psicoanalista en Viena, que está tratando a esta mujer, diciéndole pues que había sido su paciente y explicándole que él había, vamos a decir, había, había, había sido seducido. Entonces se llama transferencia y contratransferencia. La contratransferencia es lo que siente el terapeuta hacia el paciente, y la transferencia es lo que siente el paciente hacia el terapeuta. La transferencia es, a veces, el paciente ve como al papá, ve como al esposo, ve como al hijo, al terapeuta. Entonces, es una parte curativa la transferencia y la contratransferencia. Si no hay transferencia y contratransferencia, no hay cura. Entonces, y se realiza, vamos a decir, se efectúa un impasse. Un impasse es donde no se mueve ni el paciente ni el terapeuta, porque el psicoanalista se quedó enganchado. O sea, no tuvo la supervisión ni el análisis suficiente para poder salir. Entonces, que llega a un impasse. Entonces, dentro de esta persona, vamos a decir, llega y el psicoanalista, vamos a decir, actual, en esa neurótica que seduce, el psicoanalista representa al padre. Entonces, seduce al psicoanalista que le pongan enfrente. Entonces, el psicoanalista lo descubre ahí en Viena. Entonces, que era también, vamos a decir, uno de los condiscípulos de Freud. Entonces lo descubre y se da cuenta que el padre, vamos a decir, maltrataba a la paciente. Entonces, él agarra y le da unas nalgadas, vamos a decir, a la paciente. La paciente, vamos a decir, hace inmediatamente la transferencia del maltrato del padre y de la seducción del padre y se cura, ¿sí? Esa es la magia, vamos a decir, del sueño, ¿sí? Entonces, entre más difícil es el sueño y más enredado, es más complicado. Por ejemplo, los sueños hacia el padre son muy complicados y son muy enmascarados. Entonces el paciente, el psicoanalista necesita conocer muy bien, pero muy bien la historia del paciente para poder hacer la interpretación y ver cuál es el fondo, ¿sí? Que esa persona, vamos a decir, pescó en determinado momento. El sueño es una forma, decía Freud, de desgastar, vamos a decir, la energía. Él le llamaba el aparato psíquico y lo manifestaba en quantum, ¿sí? Quantum de energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, para alguien era muy amenazante, vamos a decir, pensar en tener relaciones con su hermana, con la comadre, con la vecina, pero en el sueño, vamos a decir, lo manifestaba. Entonces el sueño es un desgaste de energía, ¿sí? O más bien una canalización de la energía del paciente. El psicoanalista se lo tiene que poner en palabras, ¿sí? Porque él, vamos a decir, con el sueño no lo entiende. Puede soñar que vuela, puede
soñar, vamos a decir, que está en pantano, puede soñar que esté en agua sucia, y etcétera, etcétera. Pero todo el contexto del sueño, ¿sí? Le va a dar, vamos a decir, un significado. Entonces el psicoanalista se lo tiene que traducir al paciente para que el paciente llegue, no el psicoanalista le debe de decir, sino lo tiene que hacer llegar a ese punto, y al hacerlo llegar al punto, vamos a decir, donde ese paciente se atoró, entonces ese paciente lo va a resolver, ¿sí? Ese es, el sueño es, vamos a decir, es una situación, vamos a decir, privilegiada para el psicoanalista. Freud escribió 2 tomos precisamente sobre la interpretación de los sueños. Entonces, la interpretación de los sueños nos va a dar el subconsciente, nos va a dar el inconsciente de la persona, nos va a descifrar cuál es la neurosis, ¿sí? Cuál es, por ejemplo, la situación de una persona que es muy seductora, como dicen, calienta el boiler y no se baña, y a toda la gente anda seduciendo, pero no se mete con nadie, ¿sí? Usa faldas muy cortas, usa escotes muy pronunciados, y seduce al cajero, y seduce, vamos a decir, al policía, y seduce al compañero de trabajo, y a todo le saca provecho. Sí. Pero con nadie se mete. Esa es, vamos a decir, la seducción que hace, vamos a decir, la paciente. Entonces, precisamente en los sueños es donde el psicoanalista va a descubrir qué fue lo que sucedió, ¿sí? Generalmente hay una seducción y a veces un abuso de esa persona cuando era niña. Entonces se lo tiene que decodificar, y la paciente o el paciente se va a curar, ¿sí? Entonces eso entra dentro de la interpretación de los sueños. ¿Es todo y cuánto, hermano? Muy interesante, maestro. Aprovechando, ¿qué clase nos puede dar, qué conferencia nos puede dar para la semana próxima de todo esto, de tantas cosas que usted sabe? Algo que fuera interesante y aplicable para todos. ¿Qué se le ocurre, maestro? ¿O qué les gustaría a ustedes que nos hablara la próxima semana el maestro? ¿No tienen algún tema que les gustaría que tratara? ¿O que nos hablara de algo en especial? Pues la energía, la teurgia, la magia, es en lo que ando ahorita. Estaría muy bien, más teurgia, ¿verdad? Entonces podríamos tratar eso para verlo desde el punto de vista práctico y cómo podría aplicarse, ¿verdad? Porque todo el mundo tenemos un poquito de eso. Un poquito de eso, porque como dice el proverbio de sabio, poetas y loco, todos tenemos un poco. La teurgia es teos, Dios. ¿Sí? Y es el ceremonial, vamos a decir, que se une entre el hombre y la divinidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a decir se puede presentar con los hebreos? ¿Cómo se puede presentar con los católicos? ¿Cómo se puede presentar en determinado momento con los espiritualistas, con los yogis, con los hinduistas o con los maometanos? ¿Qué es lo que hace, vamos a decir, el teurgo o el sacerdote o el gurú o el hierofante, ¿sí? Para hacer la conexión? ¿Sí? Y sobre todo también aquí para todos los presentes, ¿qué podría hacer cada quien ya en su casa, en la vida práctica, para hacer esa conexión y lograr eso, ¿verdad? Que conecta con la divinidad y obtener esos resultados positivos. Desde luego. Desde luego, vamos a decir cómo sacar, vamos a decir, esa parte interna. Los hebreos lo ponen en la cábala, en las esferas. Entonces, cada esfera que está repartida, son 10 esferas, representan, vamos a decir, un ángel, vamos a decir, del lado de enfrente, y del lado posterior van a presentar un demonio,
¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a decir, se va a presentar uno o se va a presentar otro? ¿Y con qué va a conectar, vamos a decir, el teurgo, ¿no? Y el Mm, teurgo, ¿cómo va en determinado momento a invocar ujú, o evocar, que son dos cosas diferentes? Invocar es decir, el nombre del Creador, el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, el nombre, vamos a decir, de Alá, en nombre de Mahoma, en nombre de Krishna, ese es invocar. Y evocar es hacer un ritual para que el espíritu que uno pide se manifieste, ¿sí? ujú, Y el teurgo, vamos a decir, haga la conexión, pero protegido, ¿sí? ujú, Entonces, protegido y ayudado, vamos a decir, eh, por, por la parte, vamos a decir, positiva, por el ángel guardián y etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante, ¿no? La parte teúrgica, que se combina mucho, vamos a decir, con la magia, entre comillas, que es el movimiento de energía, que para eso es especialista, vamos a decir, Edith. Y aparte, vamos a decir, se conecta con la alquimia, como en determinado momento, vamos a decir, vamos a transmutar los elementos de la tabla periódica, los elementos que nosotros, vamos a decir, consumimos, ingerimos, pero independientemente de eso, vamos, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, que viene, vamos a decir, del sol, que viene de la Tierra y viene de la naturaleza, cómo va a actuar, vamos a decir, a nivel cósmico, a nivel del sol, a nivel de la naturaleza, de las plantas, y a nivel de la Tierra con la magnetita o el magnetismo. Entonces, los tres temas van ligados. mm, No hay separación, casi. interesantísimo. Bueno, pues ya saben, muchachos, para la semana próxima vamos a estar muy pendientes porque ese tema va a ser sumamente interesante. Y por lo pronto vamos a terminar, dar por terminado el día de hoy. Ya se nos hizo un poquito tarde, pero fue muy valioso, muy bonito. Y esta grabación va a estar el día de mañana y la vamos a subir a las redes para que ustedes puedan verla de nuevo. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos los asistentes, a Teógenes, a Josefina Kier, Edith Mojica, a Miriam, Rangel y al maestro Juan Manuel Ramírez. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, hermano. Buenas noches a todos Buenas noches a todos. y todas. Ahí todas. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, maestro. Hasta luego. Adiós.